Estamos de regreso y para saludar a nuestra invitada conectada ya a través de la vía telemática, el 5 de julio de 2024, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha aceptó el pedido y en primera instancia ordenó al municipio de Quito implementar un plan de recuperación del río Machángara, que es un símbolo sin duda de la capital. Y a nosotros nos acompaña hoy para hablar de este tema Maribel Pasquel, ella es ambientalista, es parte de estos colectivos que han interpuesto esta demanda, esta acción de protección, y queremos preguntarle pues qué sigue ahora, ¿no? Los datos acerca de el río Machángara son muy preocupantes, ¿no? Porque estamos hablando del río Machángara, de 54 quebradas y riachuelos que lo nutren y 22 kilómetros que hoy, pues los expertos dicen están muy contaminados y se podrían decir que se parecen a una alcantarilla, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenida, Maribel, muchísimas gracias. Hola, buenos días, Sofía, mucho gusto y muchas gracias por el espacio. Sí, mira, yo soy coordinadora del colectivo Rescate del Río San Pedro. Somos un colectivo ciudadano que estamos desde hace 3 años trabajando por la recuperación del río que pasa por Quito, Rumiñahui y Mejía. Entonces hemos ya en este tiempo encontrado algunas dificultades que se repiten en los diferentes ríos de Quito y bueno, es también un problema global, ¿no? A nivel mundial, latinoamericano, pero ya específicamente en Quito es por eso que también nos unimos a los esfuerzos de otros colectivos que venían impulsando también la recuperación y alguna medida para el río Machángara. Entonces hemos estado apoyando, hemos estado coordinados en esta causa porque además las acciones que se tomen para uno de los ríos les beneficia a todos, ¿no? Los ríos se conectan y así la gente también tenemos que conectarnos para encontrar los objetivos importantes. Empezando, bueno, porque se han vulnerado derechos, es lo que ustedes plantearon, ¿no? Para esta acción de protección, para esta medida que permita descontaminar este río. ¿Cuáles son esos derechos y qué tan grave es la situación con el río Machángara? Sí, bueno, la situación con el río Machángara es muy, muy grave. Tiene prácticamente, es el alcantarillado de la ciudad. En Quito únicamente se trata del 3% de las aguas residuales domésticas y todas las demás van a los ríos de Quito, ¿no? Y el río Machángara siendo el que pasa por toda la ciudad, por el medio de la ciudad, es el que recibe buena parte de esa contaminación, ¿no? Las obligaciones de los municipios que tienen sus empresas o sus departamentos que se dedican a la provisión de agua de alcantarillado tienen la obligación también de llegar hasta el saneamiento, pero el municipio de Quito no ha hecho esto históricamente, ¿no? Este es un trabajo que debería haberse hecho hace décadas y que además es algo continuo, que tiene que ser algo que cruza la planificación de la ciudad. El río Machángara, por ejemplo, hay tramos en el que tiene 2% de oxígeno, es decir, está tan lleno de residuos, de tensoactivos, que son lo que tiene que ver con los detergentes, de coliformes, que es lo que tiene que ver con las heces, con las descargas de los baños de las casas de Quito, también tiene descargas industriales, es decir, tiene muchísima contaminación. Antes en el río cuenta la gente que se podía bañar, ¿no? Hay lavanderías, se podía lavar la ropa hasta inicios del siglo. Entonces, la situación es muy grave, es una situación también que puede afectar a la salud, no solo de los quiteños. Del río, al unirse con San Pedro, se conforma en el Guayabamba y comienza a bajar hacia la costa, cruzando por zonas agrícolas, agroproductivas, de las que luego todos comemos. Va hacia Esmeraldas, donde el mismo río Esmeraldas, que es el Guayabamba, que va caminando y recibiendo agua, es usado para agua potable en Esmeraldas. Entonces es un problema muy, muy grave del que tenemos que ser responsables en Quito y encontrar la solución. Veíamos que también hay al menos 29 familias virales, ¿no? En sus aguas, aceites, grasas, como bien tú lo decías, detergentes, pero esto nos hace pensar que si bien los municipios que han pasado, las administraciones tienen una responsabilidad, también está la ciudadanía y también están las empresas, ¿no? Porque estos detergentes, estos químicos vienen de empresas y ahí entre las medidas que se puedan adoptar, porque lo que esta sentencia manda es a que se tomen medidas a corto, mediano y largo plazo, se haga una hoja de ruta de al menos 15 años. ¿Cómo se podría abordar este problema de forma estructural?
Sí, mira, para nosotros era importante como movimiento que se reconozca al río como un sujeto de derechos, porque el río es más que su propia agua, es un ecosistema, es parte de todo, ¿no? Y cada río tiene sus circunstancias. El Machángara tiene su historia, fue una historia que comenzó con la ciudad, entonces digamos que necesita un plan específico y entender qué es lo que le pasa a este río, cuáles son los problemas por los que enfrenta, las oportunidades, la identidad que tenía en la ciudad y que ha sido también afectada. Entonces, para nosotros es importante partir de eso, que el río no es un recurso, es un ecosistema, es un parte de un ser vivo, es un ser vivo, y así lo veían nuestros ancestros, ¿no? Los espíritus de cada río eran sagrados. Entonces, esa es como la primera mirada que esperamos y que la sentencia recoge diciendo que el río es sujeto de derechos porque ya no puede cumplir sus funciones que cumplía. Más allá de si está al lado o no de una población, el río no está hecho para servir a la población, sino que tiene su propio ciclo, sus propias funciones. Y luego ya para justamente tener lo que hemos pedido y que la sentencia marca es que el plan sea integral, que no sea solo un plan de tratamiento de aguas residuales, que Quito ya ha tenido varios planes que no han avanzado, no se han ejecutado, sino que incluya lo que tú decías, el control, el tema de control de industrias y de comercios, ¿no? Uno puede pensar una vulcanizadora, una peluquería, es decir, todos los comercios e industrias no están siendo controlados ni están siendo conscientes de cómo afectan a la calidad de agua del río y al ecosistema. Entonces, hay medidas, digamos, que requieren un presupuesto grande, como los sistemas de tratamiento, pero hay medidas que se pueden hacer inmediatamente, como mejorar el control. El control ha sido muy escaso. Nosotros, los diferentes colectivos, por ejemplo, vivimos haciendo denuncias de escombros Ujú. y es constante y no hay una estrategia global para frenar, porque entonces si frenaríamos, por ejemplo, escombros y basura en el río, ya avanzaríamos. Entonces, avanzar en control, avanzar en campañas educativas, avanzar en conciencia ciudadana, eh, eso ya marcaría diferencias mientras también se va financiando los planes de tratamiento de agua residual, que también tienen que irse creando con la comunidad. A veces es difícil financiarlos porque son gigantes y requieren presupuestos muy grandes, pero también hay la alternativa de ir haciendo cosas más pequeñas. Ahora mismo la MAPS cambió del super plan Vindobona, que era una sola planta gigante, a tres más pequeñas para tratar de financiarlas. Entonces, colaborar con las universidades, con los colectivos, con la gente para encontrar las soluciones. Eso es Ujú. lo que nosotros planteamos. Ahora, el alcalde Pavel Muñoz, el 8 de julio, dijo que pues reconocía la realidad, ¿no? Que es histórica, que ha sido de toda la vida, que se cubre el 98% del agua potable, el alcantarillado el 95%, pero el tratamiento de aguas residuales apenas es del 3% desde toda la vida, ¿no? Él dijo que no estaba en contra de esta resolución, pero que no estaba de acuerdo con la forma, que por eso se apeló, porque el financiamiento era muy difícil de manejarlo de forma inmediata. ¿Qué creen que pasará y cuál sería también ese diálogo que se pueda tener con el municipio de Quito? Sí, mira, nosotros, muchos de los colectivos que ya trabajamos hace tiempo, trabajamos con el municipio, hemos mantenido conversaciones, mesas de trabajo, es decir, esto no es contra la alcaldía, Ujú. sino a favor del río. Es decir, lo que necesitamos es tener planes ambiciosos que involucren a toda la ciudad, que sean un objetivo de ciudad, no un objetivo solo de la empresa de agua, es un objetivo de todos y que marquen una hoja de ruta clara también para la participación ciudadana, porque a veces es como muy desarticulada, tenemos una mesa de trabajo por aquí, una idea por acá, y no logramos hacer un compromiso y una planificación de ciudad alrededor de los ríos, que además va más allá, ¿no? Porque podrían ser el eje de desarrollo, el eje Ujú. alrededor del que se construyan corredores verdes, se prevenga de inundaciones, de los aluviones que hemos tenido, es decir, justo este manejo integral de los ríos, mirándolos como un ecosistema, permitiría cubrir muchas más áreas. No es como solo un problema, sino es una oportunidad. Entonces, cuando el alcalde dice que no le gusta, que no está de acuerdo con las formas, a veces nos parece que también es que no ha entendido todo el planteamiento, porque el planteamiento no depende de un gran presupuesto necesariamente, sino de
pensarle al río como un ser vivo, como un ecosistema y como un objetivo que nos va a beneficiar a toda la ciudad y que todos podemos colaborar también para eso. Entonces, digamos que el tema del presupuesto siempre es un tema complicado, ¿no? Porque requiere una inversión, pero lo importante es encontrar el reto y luego entonces ver de qué manera financiarlo. Y justamente el plan anterior estuvo más de 10 años, el plan Vindobona, por ejemplo, y no pudo ser financiado porque se le veía como una sola solución, no se le veía como tenemos una dificultad y tenemos que buscar la manera de llegar a la solución, tal vez saliéndonos de un plan para encontrar un plan mejor, un plan articulado. Entonces, y para nosotros es muy, muy importante que se entienda que la ciudadanía tiene que participar, que los mecanismos deben estar claros y que así podamos también entregar los aportes, ¿no? Las universidades tienen estudios, la gente, los colectivos tenemos información, entonces se puede hacer un plan más eficiente si es que se toma lo que ya existe. Muchísimas gracias, Maribel. Es súper importante pues pensar, como tú dices, en un colectivo, como comunidad, como ciudad, como distrito metropolitano de Quito y como país además, porque bien tú mencionabas que los afluentes pues se conectan, ¿no? Está todo conectado. Este documental, La vida de un río, me parece súper interesante porque además de una manera muy clara y muy emotiva nos explica, nos hace entender y conectarnos un poco con eso de lo que nos hemos desconectado, que es la naturaleza. Maribel, muchísimas gracias por acompañarnos. Del municipio, solamente para acotar lo que tú decías, pues ha dicho que con 3 plantas de tratamiento de aguas residuales, pues podría implementar este plan para cumplir todos estos objetivos, ¿no? Y también pues veamos qué pasa con la apelación, pero creo que hay un acuerdo común, ¿no? En salvar al río Machángara, que es algo importantísimo, necesario, indispensable hoy por hoy para nuestra capital. Un abrazo fuerte, Maribel. Gracias, Sofía. Sí, esperamos nosotros también que más allá de alguna diferencia específica, encontremos el objetivo común, que es recuperar a los ríos en Quito, y el Machángara es un río simbólico y todos los ríos podemos beneficiarnos de este plan general. Muchísimas gracias. Hasta pronto, Maribel. Son las 9:30. Hacemos una pausa y regresamos. Enseguida va a estar con nosotros la superintendente de Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández, y también vamos a revisar las cifras de inseguridad en nuestro país. Volvemos. 9:33. Estamos de regreso y lo dice Margarita Hernández, superintendente de Economía Popular y Solidaria. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros para hablar de un tema que nosotros como Warmis lo vemos porque primero respaldamos y apoyamos todo lo que es la economía popular y solidaria, y segundo también creemos en el cooperativismo como una alternativa, ¿no? Sin embargo, en la realidad del país nos sobrepasa en muchos ámbitos, y lo que estamos viendo, y pues ya lo ha anunciado la superintendente en una entrevista a un medio nacional, es que la morosidad está en aumento en las cooperativas de ahorro y crédito del país, afectando también especialmente a los pequeños negocios, a las personas en áreas rurales, debido a factores como inseguridad, como migración, como desempleo, y quisiéramos ampliarlo porque es necesario que hablemos de estos temas que nos pueden resultar incómodos, ¿no? Que incluso seguramente a las cooperativas les resultan incómodos porque se sientan aludidos, pero es todo el sistema financiero y otros actores que por ahí también aparecen. Bienvenida. Muchísimas gracias, Sofía. Buenos días a usted y a todos quienes comparten este espacio. Y yo creo que hay 3 cosas que usted ha señalado y que son extremadamente importantes para el análisis. La primera, este no es un tema que solamente preocupe a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y no es un tema que solamente afecte a las cooperativas de ahorro y crédito y a las mutualistas. Es algo que está pasando en el sistema financiero nacional, y por eso hablamos de endeudamiento, precisamente porque hay varios actores que están involucrados. Lo segundo, por supuesto, entender que cuando vemos las cifras de la morosidad y nos causan preocupación, lo que tenemos que entender es lo que está detrás de esas cifras. Y detrás de esas cifras hay una realidad en la que elementos como los que ya se mencionaron, la inseguridad, la falta de reactivación económica de ciertos sectores, temas relacionados con la migración, los fenómenos naturales, van mermando la capacidad de las personas de cumplir con las obligaciones crediticias que han asumido, y sobre todo entender cómo eso nos debe llevar a buscar desde la política pública soluciones efectivas para mejorar la situación de esas personas, y que luego eso se refleje en una mejora de los indicadores de morosidad de las entidades financieras. Creo que hay que empezar mencionando que en nuestro país no tenemos mucho
educación financiera, no hay mucha claridad. Además, por ejemplo, mucha gente no sabe para qué sirve un crédito, para qué debería tomar un crédito, ¿no? Y por ahí quisiera que empecemos. ¿Cuál es la naturaleza del crédito en el sistema cooperativo, en el sistema financiero? Yo quisiera enfocar esto desde un primer punto que es sustancial de entender, y es que si bien es cierto el problema derivado de estos elementos que se han mencionado y que llevan al sobreendeudamiento de las personas es un tema transversal para todos los actores del sistema financiero, hay que ser claros en que las cooperativas y las mutualistas de ahorro y crédito le prestan a un grupo de personas que de otra manera no serían sujeto de crédito del sistema financiero nacional. Y ahí es donde hay que concentrarnos. Y por eso, efectivamente, nos falta educación financiera y hay que trabajar muchísimo en eso. Nos falta trabajar intencionadamente y de manera técnica en la inclusión financiera y desde ahí abordar estos problemas. ¿Por qué? Porque el acceso al crédito es adecuado desde una visión de inclusión económica de las personas. La inclusión financiera permite la inclusión económica, y si es que pensamos en estos cantones con mayor ruralidad y mayor pobreza, en donde tienen presencia las cooperativas de ahorro y crédito y las mutualistas con más del 50% de sus puntos de atención, entendemos que hay un espacio virtuoso de trabajo del sector financiero popular y solidario, pero también tenemos que entender que elementos como la migración o la inseguridad afectan especialmente a estos cantones. No se diga fenómenos naturales como el fenómeno del Niño o el invierno anticipado en la costa. Entonces, ahí es donde tenemos que concentrarnos. ¿Hay que educar más? Sí. ¿Hay que incluir más? Por supuesto, pero hay que entender desde la política pública cómo gestionarlo. Usted mencionaba una consulta, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve un crédito? Bueno, el crédito sirve para poder tener capacidad anticipada de acceso a un bien o a un servicio, pero eso significa que asume una obligación crediticia, y así es como se llama en el derecho, es una obligación derivada de un contrato. Entonces, yo me comprometo a pagar. En realidad, anticipo el acceso al bien o al servicio, pero me comprometo a pagar. Y ahí la educación financiera respecto del crédito no es suficiente, porque tampoco hemos sido educados para ahorrar, por ejemplo. Y necesitamos entender cómo estos ciclos virtuosos nos van poniendo en mejores condiciones para poder tener salud financiera, y hacia allá deberíamos trabajar. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es un actor que está comprometido no solo con el correcto funcionamiento de las entidades, sino que a lo largo de los últimos 5 años ha gestionado una estrategia institucional muy clara encaminada al favorecer la educación financiera y la inclusión financiera. Emitimos en el 2020 una norma de educación financiera, en aplicación de la cual las cooperativas y las mutualistas han capacitado a más de 1.800.000 adultos a nivel nacional. A esto se suma que la Superintendencia es coordinador nacional de una campaña mundial de inclusión financiera, de educación financiera, para niños y jóvenes, que se llama Global Money Week, la Semana Mundial del Dinero. Y hemos logrado llegar desde en los últimos 4 años que hemos asumido este reto a más de 1.500.000 niños y jóvenes, con el apoyo de las cooperativas, las mutualistas, los organismos de integración del sector financiero popular y solidario, pero también muchísimos actores del sistema financiero público y privado que se han comprometido con esta iniciativa. Entonces, es posible lograrlo. Desde esa educación financiera, además, tenemos herramientas que tenemos que seguir activando. La Superintendencia en el 2018 fue testigo de honor del primer convenio que se firmó con el Ministerio de Educación para lograr trabajar en incorporar en las mallas curriculares de las escuelas y los colegios la educación financiera. Y por fin, el Ministerio para el próximo año lectivo ya va a tener esto incorporado de manera transversal en distintas materias. Pero imagínese todo lo que nos ha costado. Claro, porque cuando estamos hablando del aumento de la morosidad, claro, nos surge la pregunta, ¿está en riesgo el sistema cooperativo? ¿De cuánto es la morosidad hoy en día? Y si es que es una situación superable. Todas las situaciones relacionadas con la gestión de la cartera son superables. El punto es que las estrategias de gestión de esa cartera están limitadas a lo que la normativa permite. Y entonces, entender que existe un problema transversal en el sistema financiero que debe ser gestionado de manera extraordinaria por las entidades que participan de ese sistema, sean bancos o cooperativas, implica la necesidad de que las herramientas que me den para gestionar
estén adecuadas a esta situación, que no es la misma que teníamos hace un año, ni hace 2, ni hace 5. Ahí es donde radica la importancia de entender nuestro momento actual y el entorno en el que el crédito se está desarrollando. ¿Por qué? Y ahí, Sofía, yo voy a atar con la pregunta anterior. Es fundamental que tengamos acceso al crédito, así es, pero ese acceso al crédito tiene que darse en las condiciones adecuadas. Debe ser informado, la persona debe ser capacitada previo a recibir el crédito, debe ser un acto voluntario, debe hacerse un cálculo adecuado de cuánto necesita la persona y cuánto puede pagar, etcétera, etcétera. Eso implica la responsabilidad del intermediario financiero que ofrece el crédito. Hay una responsabilidad de la persona que recibe el crédito, que no solo es el compromiso de pagar, sino entregar información adecuada y fidedigna, información real para ser calificado como sujeto de crédito, no pedir 5 créditos al mismo tiempo para que le otorguen los 5 créditos y luego no pagar ninguno, u otras prácticas que también vemos. Pero necesitamos entender lo que está pasando en este ecosistema de acceso al crédito, tanto desde la oferta como desde la demanda, para poder tomar mejores decisiones que permitan que sea saludable el acceso al crédito y que se beneficie este bienestar financiero de las personas. Y aquí quiero hacer nada más un paréntesis para aclarar a qué nos referimos, ¿no es cierto?, con todo esto, y es la necesidad de entender que 4 de cada 10 adultos en el Ecuador no tienen acceso a servicios financieros. Eso hay que entenderlo en su real magnitud. Debemos trabajar por la inclusión financiera, así es. El acceso al crédito no es el único servicio financiero en donde nos falta profundizar. Las personas no tienen acceso a seguros. Y ya vimos las consecuencias en la pandemia de lo que significó para muchas personas no tener esa posibilidad. Hemos visto innumerables casos, no solo de personas sobreendeudadas, sino de abusos respecto de el acceso a crédito y luego poner a las personas en situación de vulnerabilidad respecto de su economía familiar. Y entonces ahí es donde necesitamos empezar a trabajar de manera consensuada desde la normativa para que el sistema financiero pueda reaccionar adecuadamente y esa salida de la que usted habla, ¿no es cierto?, esta mejora se dé precisamente para darle bienestar a las personas. Porque ¿de qué vive el pequeño empresario, el microempresario, la pequeña empresa, el comerciante informal? Del crédito que le permite mover su negocio en el día a día. Y hay 2 opciones. O voy a ir al intermediario financiero formal, regulado, y voy a acceder a un crédito en las condiciones que la normativa me permite, o voy a buscar a un intermediario financiero irregular y a exponerme a todo lo que eso significa. Claro, a que estén Ahí después con motos cobrándome cuotas semanales altísimas, ¿no? Correcto. Pero, sin embargo, bueno, veía las cifras en este cuadrito y desde el mes de diciembre empieza este incremento que va del 6.9% de la morosidad hasta llegar a mayo al 8.57%. No sé si es que hay cifras para este mes de julio y si es que sigue subiendo, si esa curva se ha logrado frenar y las medidas urgentes que se puedan tomar. Yo quiero profundizar un poco para entender ese dato, y a eso me refería cuando pongo sobre la mesa la necesidad de que entendamos lo que está detrás de ese indicador de mora. Sí, es cierto, hay más créditos que son más difíciles de cobrar y por lo tanto hay retraso. Eso es lo que nos dice ese indicador, ¿no es cierto? Cada vez hay más personas que se atrasan en cumplir con su obligación. Sin embargo, es importante entender qué significa ese retraso, ¿no es cierto? Nosotros tenemos 4 niveles, digamos, ¿no es cierto? La cartera en riesgo normal, lo que se llama riesgo potencial, que es un pequeño retraso, ¿no es cierto? Y cuando ya hay riesgo deficiente, es decir, cuando ya la cartera podría presentar un problema efectivo de no cobrarse, no que esté atrasada, sino que ya no la pueda cobrar. Más del 90% del saldo de la cartera del sector tiene riesgo normal. Ahí vemos que es una cartera sana. El indicador ha subido, sí, pero más del 90% de la cartera tiene riesgo normal. Y si le sumamos el riesgo potencial, llegamos al 94%. Entonces, no son cifras que deban asustarnos. ¿Qué sí nos debe preocupar? Que la colocación de crédito se está desacelerando. Entonces, cada vez coloco menos crédito
Y eso significa que muchas personas van a dejar de tener acceso al crédito. Y que es posible que vayan a estos intermediarios no regulares. O que se queden sin posibilidades de seguir gestionando sus negocios o sus actividades económicas en una situación como la que está viviendo la economía del país. Entonces ahí es donde tenemos que entender que otros elementos juegan. La afectación, por ejemplo, al consumo de los hogares, cuando el consumo de los hogares mueve el 60% de la economía del país. Un análisis muy interesante que hicimos respecto de la cartera es entender a quién le presta el sector. Y por eso le decía, no nos podemos quedar con el dato de la mora. Veamos a quién le presta el sector. Si nosotros analizamos por nivel de instrucción, más del 70% de la cartera se presta a personas que tienen educación únicamente hasta secundaria. Ese grupo ya nos permite entender que hay muchas personas ahí que no serían sujeto de crédito de otro en el intermediario sistema financiero, por lo menos, ¿no? Correcto. El número donde la participación de mujeres es mayor es en el grupo de personas sin estudios que recibe crédito. Esas mujeres necesitan el acceso al crédito, pero ese crédito debe ser adecuado. Ahora, veamos por actividad económica. La mayoría del crédito se dedica a transporte, actividades agropecuarias, comercio y manufactura. Actividades claramente golpeadas por la inseguridad, los fenómenos naturales, la migración. No podemos desatender esta información. Ahora, quiere decir también que el sistema cooperativo, digamos, está asumiendo toda la carga de las crisis que está viviendo de alguna forma el país, porque el sistema financiero no les presta estos sectores, y el sistema cooperativo, de alguna forma, con esa visión solidaria, cooperativa, que tienen, por lo menos desde la concepción del cooperativismo, pues sí está ahí, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, pensamos en desastres como la Josefina, después crear estas cooperativas que puedan solventar esta situación de personas que estaban sumamente afectadas, ¿no? Correcto, y ahí pensemos en justamente este análisis, ¿no es cierto?, el de qué hace el sector. Veamos la cartera de microcrédito, por ejemplo. Si analizamos y comparamos la colocación del microcrédito entre los bancos privados y las cooperativas, nos vamos a dar cuenta de que más del 76% del microcrédito que se coloca en el país lo colocan las cooperativas. Y si el micro es el que mueve a este pequeño comerciante transportista o el pequeño emprendimiento de manufactura, que son los que más reciben crédito en el sector, entonces nos vamos a dar cuenta por qué la mora está subiendo. ¿Dónde reciben más crédito las mujeres? En las actividades relacionadas con el alojamiento, donde está el tema de alimentación, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a incidir en el tema alimentación? El entorno económico. Y ahí es donde seguimos viendo la afectación. Y quiero dar un último dato que a mí me parece muy importante, ¿no es cierto? ¿En dónde prestan más las entidades? Crédito de consumo y microcrédito. Y en los dos rubros, de los dos rubros más bien dicho, es obvio que el microcrédito es el que más se afecta cuando tenemos un entorno en el que las condiciones de la economía son cada vez más complejas. Pero pensemos en las condiciones de las personas. Si nosotros analizamos la cartera por rango etario, nos damos cuenta de que el 75% de la cartera está colocada en personas mayores de 40 años. Y hay una colocación muy importante en personas mayores a 50 años que llega al 30%. A esas personas mayores a 50 años, claro, ¿quién les va a prestar? Correcto. Sí. Pero si hay un problema, inclusive de salud, hay una afectación a la fuente de pago, que es el negocio. Un último dato. Si pensamos por sexo, la mayoría de mujeres que reciben crédito son o viudas o divorciadas. Mujeres cabeza de hogar. Ahí es donde tenemos que concentrarnos, y por eso, por lo que hace el sector a través del crédito, es que hay que encontrar soluciones para mejorar la capacidad de pago de los sujetos de crédito y que no disminuya
la curva de colocación, sino que más bien podamos nuevamente poder estabilizarla, que las personas tengan acceso al crédito, pero que ese acceso al crédito les dé bienestar financiero y que permita a las entidades una adecuada gestión de los recursos. Ahora, estos datos son unos insumos valiosísimos para los gobiernos, para la toma de decisiones públicas, para la mejora también de la calidad de vida de estos sectores de los cuales usted está mencionando, ¿no? Y claro, pensaríamos que para superar el sobreendeudamiento que es notorio en el país, ¿no?, habría que hacer crecer la economía, pero ¿cómo hacemos crecer esta economía de una forma alternativa donde sean no las grandes corporaciones las que sean siempre las más beneficiadas, sino los pequeños sectores y estas economías que usted está narrando, que ha mencionado ahora mismo? Sofía, yo no está en el ámbito de mi competencia, ¿no es cierto?, hablar sobre esto, pero lo que sí está en el ámbito de nuestra competencia y lo podemos resaltar es el enorme valor que tienen las organizaciones de la economía popular y solidaria en la posibilidad de apalancar procesos productivos en los territorios en los que tienen influencia. Y ahí es donde podríamos empezar a trabajar. Pero esas organizaciones, asociaciones y cooperativas que producen bienes o brindan servicios también van a necesitar crédito. Y ese crédito tiene que darse en condiciones adecuadas. Y esas condiciones adecuadas van a tener que responder ya no solo a un entorno regulatorio general o a las condiciones actuales de la economía, sino también a la actividad económica a la que esas personas vayan a dedicarse. Y entonces esto se vuelve un análisis muchísimo más amplio, pero que es un análisis que ya tenemos o que en criterio de la superintendencia ya teníamos que haber tenido, ¿no es cierto?, porque estas alertas no las estamos levantando desde hoy. Este es un tema en que estamos trabajando desde el año anterior y lo que esperamos es que podamos ver, sobre todo desde el punto de vista regulatorio, espacios que permitan a las entidades mejorar las condiciones de acceso al crédito de las personas y desde esa mejora que encontremos la forma de seguir gestionando esa cartera para que la mejora del indicador de morosidad signifique una mejora en las condiciones de acceso al crédito de las personas que son socias de las cooperativas. Usted mencionaba un dato, decía que hay personas que tienen hasta 12 créditos y uno entiende que sacan un crédito para pagar otro crédito y así están tapando pues huecos con otro crédito, es decir, pues empeorando además su situación, ¿no? ¿Las cooperativas tienen alguna reglamentación ahí, algún control de que ya no le puedan prestar a una persona que ya tiene varios créditos? A ver, ahí en realidad lo que sucede es que hay que hacer un análisis un poquito más separado de lo que esto significa, ¿no es cierto? Uh-huh. No, las personas que tienen muchos créditos no necesariamente están endeudadas con 12 cooperativas o con 6 bancos y 6 cooperativas. Es que entra todo, entran las casas comerciales, entran los dealers de vehículos, ¿no es cierto? Están determinadas líneas de negocio que básicamente funcionan alrededor del crédito y todo eso suma para poder... Estas casas comerciales están tienen autorización para dar esos créditos que te dicen compra algo que vale $24, paga $3 mensuales, obviamente pagas mucho más, pero lo pagas en un año. ¿Están autorizadas para hacer eso? Sí, existe normativa que permite que se venda crédito y eso ese es crédito lo directo. Que sucede. Ajá, existe normativa. Pero es dañino, pues a la larga es un tema que complica mucho a las economías. Lo que sucede es que en realidad no hay crédito malo. Lo que tengo que haber recibido es, primero, toda la información para que mi decisión sea la mejor y yo entienda lo que estoy decidiendo. Uh-huh. Segundo, tengo que haber sido educado previamente en lo que significa el acceso a ese crédito. Y en el ideal, esa educación financiera que debo haber recibido de manera previa me tenía que haber permitido hacer un análisis de mi situación económica general para poder saber si puedo o no puedo asumir una nueva obligación crediticia. Pero ahí no preguntan eso, por ejemplo. Justo a eso iba. Por eso el riesgo es que me ofrecen el crédito, pero nada más sucede. Y si es que yo me veo tentado a recibir ese crédito o me veo en la necesidad de recibir ese crédito, probablemente no me dé cuenta de que mis ingresos no me alcanzan para pagar las deudas y que lo que tengo que sacrificar es el gasto del hogar hasta que no suceda
en un mes, 2 meses o 3 meses. Pero además esto a la economía le engaña, ¿no? Porque luego se celebran las cifras del crecimiento del consumo, pero es un consumo que está generado por este endeudamiento en estas casas donde puedes comprar fácilmente un teléfono a 1,000 cuotas, una computadora a 1,000 cuotas y luego te ves en esta necesidad. Pero yo le contaba que, por ejemplo, nosotros seguimos un caso de una persona a la que le robaron el teléfono y tenía en un banco, en una institución financiera grande, la aplicación y le sacaron un crédito de $35,000 y esta persona tenía un sueldo de aproximadamente $500. Sin ninguna condición le dieron y las personas, los ladrones, pasaron a otras cuentas de ese dinero. Entonces, ahí luego se activó el control, pero después, porque el banco no le daba respuesta y lograron, digamos, no cobrarle el crédito a la persona porque él no había sacado el crédito y además no había forma de que a una persona que gana $500 les den $35,000 sin preguntar nada, sin ninguna garantía, ¿no? Entonces, también las cooperativas tienen este tipo de controles, como usted mencionaba, o sea, ¿cuál es el procedimiento para dar el crédito? Justamente a eso iba yo. El punto es la información, porque no podemos decir es mejor restringir y que yo decida por usted que usted ya no puede endeudarse. Lo correcto es preparar a la persona y darle herramientas para tomar una decisión financiera informada. Y ahí lo que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria vio con preocupación es que las cifras de lo que refleja el Buró de Información Crediticia de las personas tenía un retraso que permite que las personas, lo que yo mencionaba al inicio, ¿no es cierto?, presenten 4 o 5 solicitudes de crédito en distintas entidades. En ese momento se revisa el buró de crédito, aparentemente tiene capacidad de endeudarse, se conceden todos los créditos o una buena parte de ellos, se desembolsan y luego resulta que si veo en 2 meses el buró de crédito, todos los créditos están vencidos. Entonces, claro, ese es un abuso de parte de la persona que está accediendo al crédito, pero también nos muestra que hay una oportunidad importante de mejora y lo que hicimos con la información que nosotros tenemos a nuestro alcance es crear un pequeño aplicativo que permite a las entidades del sector financiero popular y solidario verificar en tiempo real si alguien más ha aplicado en otra cooperativa. Entonces esto ya permite una mejor calificación del sujeto de crédito. Pero pueden conocer lo que pasa entre cooperativas. Entre cooperativas porque es el ámbito de información que maneja la superintendencia. Pero habría que mejorar ese acceso para tener también al resto del sistema financiero. Lo ideal sería que el sistema financiero y las casas comerciales no solo reporten toda su información respecto de los créditos que están dando, sino que además permitan que las personas que dan crédito revisen eso en tiempo real. Eso sería lo ideal. Nosotros lo que hemos facilitado es este acceso para las entidades en función de la que la normativa nos permite y con la información que nosotros tenemos, pero la superintendencia entre sus ejes estratégicos tiene al de la transparencia, lo hemos trabajado desde hace más de 5 años. Producto de esto se lograron grandes avances como por ejemplo la posibilidad de publicar los balances íntegros de todas las entidades controladas, que eso también da mejor información al mercado financiero. Logramos que las entidades más pequeñas también reporten al Buró de Información Crediticia. Antes no había ese reporte, ahora todas las entidades controladas reportan. Y tenemos nuestro portal de información, nuestro laboratorio de datos que se desarrolló con el apoyo de la CAF, en donde es posible hacer no solo análisis, sino entender lo que está pasando tanto por entidades de manera individual como alrededor del sector y desde el crédito, por supuesto, y de ahí están extraídas las cifras que yo le he mencionado. Entonces, todo esto abona a que haya más elementos para tomar mejores decisiones y hacia allá es hacia donde deberíamos caminar. Un último dato, porque revisábamos ayer el incremento de las tasas referenciales del Banco Central del Ecuador y claro, cuando miramos son los microcréditos y también los créditos productivos, empresariales, los que tienen un incremento mayor de las tasas de interés. ¿También en las cooperativas se han incrementado los intereses? Si nosotros vemos la tasa a la que colocan las cooperativas en general, es más baja que el techo. Entonces las cooperativas sí se preocupan por hacer un análisis entre la tasa que cobran por el crédito y la tasa que pagan por los depósitos
para equilibrarla y no tener que pegarse al techo de la tasa. Sin embargo, y me ratifico en lo que dije hace un momento, sí hay que ver con preocupación que en un sistema como el nuestro, en donde las tasas están controladas, la poca liquidez que existe en este momento en la economía está siendo disputada a través de la tasa por todos los actores del sistema financiero. Y entonces ya vemos no solo cooperativas, sino bancos ofreciendo tasas importantes. Eso genera un espacio de especulación respecto de esa liquidez y también hace que ciertos tipos de crédito ya no se puedan colocar o ya no sean tan interesantes para los intermediarios financieros porque el margen que dejan es muy bajo. Para entenderle mejor, porque ahí ya me mareé un poquito, es que los bancos y las cooperativas están subiendo el dinero para captar claro. los intereses para captar el correcto, porque hay poco dinero. Hay poco dinero en la economía, entonces todos los bienes de escasos son más caros. Entonces tengo que subir el precio que pago por los depósitos. Si estoy captando al 7, al 8, al 9 y por ejemplo la tasa de vivienda está alrededor del 10, un punto de margen hace que sea muy difícil seguir colocando crédito de vivienda, a menos que tenga otra cartera que me apalanque. Pero ¿qué voy a ver de manera natural? Que hay cierto tipo de crédito que ya no resulta rentable y al no resultar rentable, considerando el mandato legal que tienen los intermediarios financieros de cuidar los depósitos que recibieron, lo natural es que ese tipo de créditos se deje de colocar. Y ahí hay una preocupación enorme. Porque habíamos visto notificaciones de algunas entidades financieras que están avisando sobre un reajuste en la tasa de los créditos. ¿Eso es dable? ¿Se puede hacer? La mayoría de contratos de crédito, desde que la normativa lo permite, ajustan automáticamente las tasas por parte de quien ofreció el crédito. Siempre hay opciones, pero esas opciones tienen que ser informadas y por supuesto implicar una decisión. ¿Qué va a pasar cuando suba la tasa? La tabla de amortización va a cambiar, por eso se informa a la persona y ese cambio en la tabla de amortización va a tener que valorarse en el contexto de los ingresos y los gastos de la familia, lo cual en un entorno de sobreendeudamiento es un elemento adicional de preocupación. Margarita, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que ha sido un diálogo bastante importante y con muchos elementos para el análisis, pensando en la economía de nuestro país. Nada más quisiera que nos deje un mensaje, tal vez algunas expectativas que tengan respecto a la implementación de propuestas normativas o de pronto apoyo adicional que necesiten las cooperativas también de parte de las autoridades. Yo creo que lo más importante es entender que detrás del dato de la mora hay personas cuya situación personal, familiar, económica no permite que se cumplan adecuadamente con esas obligaciones. Y ahí es donde tenemos que trabajar, porque no se trata de cambiar el indicador, se trata de mejorar las condiciones de acceso al crédito de los ecuatorianos, especialmente de este grupo que por rango etario, por actividad económica y por nivel de instrucción es necesariamente sujeto de crédito casi exclusivo de las cooperativas y las mutualistas, y por eso es tan importante rescatar para ellos este espacio de acceso al crédito. Y discúlpeme porque nos acaban de enviar una consulta desde Ambato y nos dice existe una cooperativa local que está entregando solo $100 a sus socios por día, lo que ocasiona largas filas y la imposibilidad de retirar nuestros ahorros y activos. ¿Eso es legal? ¿La CEPS está interviniendo esta cooperativa o existe alguna investigación, puesto que en la ciudad existen varias denuncias sobre presuntas irregularidades en la cooperativa Cámara de Comercio de Ambato, nos dicen? De pronto tiene información sobre eso, podríamos trasladarla posterior a la entrevista, no sé si la tiene. Claro, básicamente lo que es importante para entender en general la situación de las entidades que conforman el sector financiero popular y solidario es entender esta lógica que tiene que ver con la operatividad natural de un intermediario financiero. De lo que sabemos de la Cámara de Comercio de Ambato respecto del tema de las filas, la administración ha implementado un sistema de turnos automáticos que se obtienen en línea y que tienen un espacio preferente para las personas de la tercera edad. Entiendo que eso precisamente se ha hecho para mantener
el servicio y la atención a los socios y clientes de la entidad sin perjudicar ni el tiempo de las personas ni este tema, ¿no es cierto?, de la falta de espacio físico para poder atender números mayores de lo que es la capacidad de aforo de la cooperativa y entiendo que el problema está ahí porque finalmente el aforo lo da la autoridad municipal y no se puede mantener números mayores que el aforo de la oficina. Entonces esto provocaba una dinámica como la que describe la persona que hace la consulta, y para solventar eso entonces se han implementado estos sistemas tanto de turno preferente como de turno virtual. Muchísimas gracias, Margarita Hernández, Superintendente de Economía Popular y Solidaria. Nos acompañaba aquí en este espacio de las Guarmis y bueno, esperemos que todas sus inquietudes hayan sido resueltas. 10:05, hacemos una pausa y volvemos. Muchas gracias. 10:08 y ya está aquí Gaby Cruz. ¿Cómo estás, mi Gaby? Muy buenos días. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Guarmis. Así es, ya estamos listos para más información. Y bueno, hay que mencionarlo, ¿no? Según cifras de la Policía Nacional, varios sectores de Quito, de nuestra capital, muestran un incremento en temas de inseguridad. Y esto también registra robos a personas, a negocios, a domicilios y autos. Es la realidad en la que vivimos los y las capitalinas, ¿no? Pero bueno, nuestra compañera Evelyn Caiza realizó un reportaje sobre este tema de la inseguridad en nuestra ciudad, así que vamos a escucharlo. Más de 2.900 robos a personas, más de 1.200 robos a vehículos, más de 430 robos a domicilios y más de 440 a negocios. Es lo que, según cifras de la Policía Nacional, se registra entre enero y junio de 2024. A veces el descuidar el territorio para controlar personas en estado de embriaguez, para retirar libadores de la calle, eso hace que se ocupe las unidades de policía para este tipo de trabajo. Y se descuida el patrullaje preventivo de los sitios específicos que nosotros debemos mejorar. Marta vive en La Floresta, tiene un local de comidas e indica que a las 8 de la noche ya debe cerrarlo. Tiene miedo, ya que en algunas ocasiones, para ser exacto en 5, se han acercado con cuchillos a solicitarle dinero. Dice que esto ha sido puesto en conocimiento de la policía, sin embargo, para ella no hay respuestas, mucho menos soluciones. Ella asegura que ahora los delincuentes ya no se fijan en si en un sector es apagado o no, lo hacen donde sea, que ya no tienen miedo, comenta. En relación al año 2023, la mayoría de sectores de Quito presentan un aumento en las cifras de inseguridad. Por ejemplo, en La Delicia se incrementó un 15%, en Calderón un 9%, en Eloy Alfaro un 25%, en Eugenio Espejo un 9% y en Quitumbe un 18%. ¿Cuáles son sitios complicados en robo a personas? Pues para nosotros el Playón de la Marín, tenemos el intercambiador que se encuentra en el Trébol, también es para nosotros es algo importante. Tenemos nosotros en la Loma de Puengasí, justamente la avenida Mariscal Sucre, es un lugar obligatorio para el embarque y desembarque de pasajeros y personas que se van a su trabajo. Según la policía, la inseguridad crece en zonas donde existen bares, discotecas o centros de diversión nocturna. 10 de la mañana, sí, escuchábamos esa nota y bueno, esta es la realidad, son testimonios que dan cuenta de la inseguridad, cómo está afectando a distintos puntos de nuestra capital. Así es, pero bueno, también tenemos más noticias y el Banco Central publicó tasas de interés activas referenciales para el sector financiero privado, público y también popular y solidario, este es el de las cooperativas, para este mes de julio 2024 y bueno, hay novedades, ¿no? Y hay que decirlo, en este último año existe un incremento ya en casi todos los segmentos crediticios. Y bueno, aquí tenemos también un video con más información sobre este tema. Algunos bancos han empezado a informar a sus clientes
sobre el reajuste de sus créditos. Según el Banco Central del Ecuador, las tasas referenciales para julio de 2024 muestran un aumento en 9 de los 13 segmentos de crédito. Donde más se evidencia es en los créditos productivos, corporativos, empresariales y pymes, con un aumento de 2.61 puntos porcentuales comparado con julio de 2023. Para este mes alcanzan hasta el 12.83% anual. Lo mismo ocurre con los microcréditos, que llegan hasta 21.84% de interés anual. El crédito de consumo subió ligeramente de 16.24 a 16.28%, mientras que los créditos educativos e inmobiliarios también se incrementaron. No todo subió. El crédito de vivienda de interés público bajó del 8.99% al 4.98%. Pero ¿por qué subieron las tasas de interés? Pues esto se debe a las leyes de la oferta y la demanda en el mercado financiero formal y también, por supuesto, a la falta de políticas desde el Estado, pues las tasas de interés en Ecuador están entre las más altas de Latinoamérica. Pero si miramos las cifras de los bancos, pues les va muy bien, sus ganancias están en aumento. Un crédito más costoso nos afecta a todos y todas y nos resta competitividad, pero parece que no estamos listos para esta discusión, ¿o sí? Bueno, lo estamos discutiendo acá en Radio Pichincha, ¿no? Así es que si usted quiere contarnos su opinión también, hágalo, con todo gusto, estamos siempre listos y dispuestos para escucharlos. Mi querida Gaby, pues ahora sí vamos con Evelyn. Así es, ella se encuentra en este momento en un plantón, ¿no? Y es que las dializadoras a nivel nacional reclaman la falta de asignación de estos recursos al Ministerio de Finanzas y aseguran que existe un desabastecimiento completo de insumos médicos para estos tratamientos tan importantes, ¿no? Las diálisis. Ahí está Evelyn, ¿cómo estás? Buenos días, cuéntanos cuál es la situación, cuántas personas, de qué ciudades del país han venido. Sabemos que más de 5,000 personas podrían quedarse sin este servicio, lo que significa que podrían incluso enfrentarse a la muerte, porque esto es lo que ocurre cuando una persona que necesita diálisis no la recibe. Uh-huh. ¿Qué tal, Sofía, Gaby, amigos? ¿Cómo están? Efectivamente, estamos en los bajos del Ministerio de Finanzas, en donde se registra algo bastante común, un nuevo plantón de las personas que exigen que el Ministerio de Finanzas cancele el dinero que le debe a sus dializadoras. Para ser exactos, son más de 100 dializadoras cuya deuda suma los $300 millones e incluso más. Vamos a conversar con los pacientes que se han dado cita esta mañana para que nos comenten qué es lo que sucede. Mi señor, buenos días. Para ser específico, 120 dializadoras que aún no reciben los pagos y pues como conversábamos, los afectados son los pacientes. Así es, estamos aquí en un cuarto plantón reclamando los recursos que necesitamos las dializadoras para nosotros los pacientes de diálisis. Son 120 dializadoras a nivel nacional que están impagos más o menos año y medio. La deuda asciende a $380 millones que tiene la deuda, en el cual tanto el IES como el Ministerio de Salud Pública tenemos 20,000 compañeros que nos estamos dializando. Entonces, nosotros exigimos que nos cancelen para continuar con nuestra diálisis, ya que nuestra diálisis es vida. Nosotros sin ese tratamiento no podemos continuar con nuestra vida normal. Entonces, eso es lo que... Efectivamente, ¿y cuántos pacientes son los afectados? Vemos nosotros en cada plantón caritas nuevas, pacientes nuevos, se suman los familiares, se suman los hijos, porque muchos de ellos ya no pueden movilizarse. Sin embargo, acá están en pie de lucha. Aproximadamente somos 20,000 pacientes a nivel nacional que estamos en este sistema de hemodiálisis, que estamos impagos. En total 9,500 pacientes son del Ministerio de Salud Pública y el resto son del Ministerio de Salud. Y además de eso, diariamente el IES, el Ministerio de Salud, sigue remitiendo más pacientes a esta clínica por la necesidad que tenemos. Entonces nosotros exigimos un justo derecho al pago efectivo de los haberes que nos debe para continuar con las diálisis. Como ustedes ven aquí los carteles, no son sin insumos, sin tratamientos. La diálisis para nosotros es importante y es la vida fundamental. Efectivamente, no solo son insumos médicos, también es pago a los personales de las dializadoras y también incluso la alimentación con la que ustedes ya no están contando, alimentación que debe ser estricta y especial debido a la situación que atraviesan. Así es, nosotros como dializadoras
Hay compañeros que necesitan, todos necesitamos una alimentación especial, una dieta estricta para poder nosotros sobrellevar esta enfermedad. Pero lamentablemente las clínicas se han visto con la necesidad de suspender este sistema de alimentación. Inclusive hay algunas dializadoras a nivel nacional que ya nos están pidiendo los insumos. Y los insumos para cada diálisis tiene un costo de $70, que es entre catéteres, la heparina, todo eso que tienen que poner los pacientes para realizarse esa hemodiálisis. Y además también algunas dializadoras han suspendido el transporte que nosotros teníamos, ya que, como le digo, habemos pacientes que todavía podemos trasladarlos, pero hay otros pacientes que ya están completamente inmovilizados y que no pueden por su estado de salud movilizarse. Entonces, a nombre de todos estos pacientes que estamos aquí, nosotros exigimos el pago total de estas deudas para nosotros seguir viviendo. Nosotros no queremos sobrevivir, queremos vivir, porque la diálisis es vida. Así es, mi señor, muchísimas gracias. Vamos a conversar con los pacientes también que se han dado cita. La gente continúa llegando acá a los bajos del Ministerio de Finanzas. Se registra decenas y decenas de personas. Qué lamentable, pero nos volvemos a encontrar en un nuevo plantón. Mi señor, usted como familiar, ¿cuáles son las afectaciones que tenía, me comentaba, su familiar debido a estos faltas de diálisis? Sí, buenos días y gracias por la oportunidad que nos están dando para que esta situación que estamos viviendo nosotros como pacientes y familiares de los pacientes es crítica, porque se está disminuyendo el servicio al paciente, tanto en la alimentación, tanto como la atención, tanto como los insumos médicos, en los cuales es preocupante para nosotros como familiares, y siempre estaremos aquí pendientes de que se dé cumplimiento el pago que le da deuda a todas las clínicas de diálisis, porque no puede ser que con la salud de los pacientes se juegue. La salud es un derecho y ese derecho debemos defenderlo, y estaremos siempre en las calles gritando ese desacuerdo que hay por el no pago de parte del gobierno, que no exija a las entidades que les corresponden cancelar. Ustedes se han dado cita esta mañana justo en los bajos del Ministerio de Finanzas. Hemos estado en dializadores, en la Asamblea Nacional, pero hoy es acá. ¿Qué es lo que exigen? ¿Van a entregar algún documento? ¿Esperan ser recibidos por alguna autoridad? Sí, esperemos que nosotros nos reciban las autoridades que están, en este caso, son las responsables en recibir nosotros un documento, cómo van a realizar el pago para nosotros estar, porque hasta el 15 de julio, lo que ayer en el plantón que tuvimos en la Asamblea General del Estado, se puede tener hasta el 15 de julio insumos médicos. De lo contrario, después de esa fecha se va disminuyendo y la vida de nuestros pacientes va a ser más crítica, y no esperemos lo peor. Eso es lo que estamos esperando ahorita, que nos reciban para ver qué nos plantean y qué es lo que podemos nosotros realizar y plantear también de parte de los representantes de todo lo que se ven aquí. ¿Ustedes han tenido ya algún acercamiento con la autoridad o no han sido recibidos en ninguna de las ocasiones? Y el plantón anterior que tuvimos nos recibieron, pero nos dijeron que ha habido ya un dinero al Ministerio de Salud Pública, en el cual dijeron que iban a recibir una constancia del porcentaje que tenía el ministerio, y porque no han cancelado a las dializadoras, pero como ustedes son testigos que nosotros hemos estado aquí, sin embargo no han dado resolución, solo ha sido una versión verbal más no un escrito. En este caso sí ya venimos a pedir un escrito que sí nos garantice de la manera más pronta posible y emergente se cancele estas deudas ante las clínicas dializadoras y no estemos aquí, porque usted puede darse cuenta, hay personas que se hacen diálisis, corre el riesgo de que aquí puede pasar algún accidente para ellos, del desgaste físico que puede pasarles. Listo, mi señor, muchísimas gracias. Vamos a recoger un último testimonio de esto. ¿Cómo está, mi señora? Muy buenos días. Usted igual ha venido al plantón, es familiar, necesita sus diálisis. ¿Qué decirle al presidente Daniel Noboa ante esta falta de pago y, digamos, como ustedes mismos dicen, ante esta indolencia? Soy la paciente y necesitamos que nos cancelen, o sea, que cancelen a las clínicas para poder vivir una vida digna, porque un día que no nos hagamos de hemodiálisis es un día perdido para nosotros. Podemos incluso fallecer, porque cada uno tiene sus complicaciones, y pues si no hay diálisis, no hay vida. Listo, mi señora, muchísimas gracias. Bueno, como pueden ver, acá la gente continúa llegando. Lo que gritan es: gobierno indolente, escucha. Los pacientes de diálisis estamos en la lucha. Ellos dicen que no quieren sobrevivir, sino vivir. Esto es un nuevo plantón en los bajos del Ministerio de Finanzas.
Gracias Evelyn, y pues todos esos testimonios, esa fortaleza, en vez de estar descansando, de poder realizar sus tratamientos en calma, las personas se ven abocadas a tener que estar en plantones. Esto no es justo. ¿Hasta cuándo vamos a tener que evidenciar estas realidades? Nos duele muchísimo. Hay algo que no tenemos que perder, y es que es el sentido de la humanidad y la capacidad de asombro frente a todo lo que ocurre en el país. Así es, pero bueno, tenemos unos pocos minutos aún y queríamos compartir estas noticias con ustedes. Nos vamos ya al ámbito deportivo también, noticias positivas que también nos alegran como país, y es que Ecuador participará con 40 deportistas en los Juegos Olímpicos, y esto ya lo confirmó el Comité Olímpico Ecuatoriano, que cerró la inscripción nominal con 40 deportistas ya clasificados para los Juegos Olímpicos, que se desarrollarán del 26 de julio al 11 de agosto en París, Francia. Así es, Ecuador va a participar con una delegación compuesta por estos deportistas, destacando una representación equilibrada, con 24 mujeres y 16 hombres, quienes competirán en 12 deportes y 20 disciplinas distintas, cubriendo un total de 30 eventos deportivos. Ecuador ha reducido su número de clasificados respecto a Tokio 2020, donde nos representaron 48 deportistas. Así es, por ejemplo, en levantamiento de pesas, Ecuador confía en sus figuras de renombre, como ya las tenemos, nuestra Neisy Dahomes, campeona olímpica, que defenderá su título en la división de 81 kilogramos, también acompañada de Angie Palacios y Lisette Ayoví, destacadas también por sus récords y logros internacionales. Y todos estos deportistas viajarán de acuerdo a sus competiciones, a sus cronogramas, con algunos también participando en las bases de preparación en Francia, también previo al evento. Y todo esto también tienen gracias al apoyo de varias empresas, ¿no? Y tenemos una nómina amplia, y esto es que, por ejemplo, en atletismo tenemos a David Hurtado, a Daniel Pintado, Jordi Jiménez, Glenda Morejón, Magali Bonilla, Paula Torres, Rosa Chacha, Mari Granja, Silvia Ortiz, Maribel Caicedo, Ángela Tenorio, Nicole Caicedo, Aymara Nazareno, Anaí Suárez, Juan Caicedo. Esos son nuestros atletas. En atletismo, ¿no? Y luego están en boxeo, en ciclismo, ecuestre, en judo, levantamiento de pesas, lucha, natación, pentatlón moderno, tenis de mesa, tiro deportivo, triatlón. Son estas disciplinas en las cuales estarán participando nuestros deportistas. Así es que a ellos les enviamos un abrazo, toda la fuerza. Sabemos que estos meses previos pues son de mucha preparación, de mucho empeño en cada una de las actividades, pero también instamos al gobierno a que los apoye incondicionalmente, a que esté ahí con ellos, que necesitan en verdad pues todo este empuje para que nuestro país quede muy bien en estos juegos, ¿no? Que también tienen otras polémicas que ya las comentaremos en otra oportunidad, porque ya se nos acabó el tiempo y tenemos que despedirnos, Gaby. Así es, mi Sofi, pero ya se viene el Quique Show, se vienen las noticias, así que sigan conectados a la señal de Radio Pichincha, y con nosotras hasta el día de mañana con más información en Las Guarmis.